El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Guerra de los 100 años. Número de muertos 3.5 millones. Clasificación 28. Tipo: disputa dinástica. Grupos enfrentados: Francia contra Inglaterra. Periodo: 1337 a 1453. Escenario: Francia. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? En la actualidad, la Guerra de los 100 años suele considerarse un hecho de la naturaleza, es decir, una de aquellas cosas inevitables y sin que fuera culpable nadie. Pregunta capciosa: ¿cuánto tiempo duró? Pero si es mala su causa, el rey tendrá que dar cuenta rigurosa cuando todas esas piernas, todos los brazos, todas las cabezas cortadas en la batalla se reúnan el día del juicio final y clamen todas a la vez: nosotros morimos en tal punto, los unos blasfemando, los otros llamando a voz y a grito a un cirujano, otros pensando en sus mujeres, a las cuales nuestra muerte dejaba sin auxilio, otros en sus deudas y otros en sus hijos huérfanos. Porque temo que pocos mueren cristianamente en la batalla. ¿Cómo pensar en la salvación en medio de las preocupaciones sanguinarias? Y si tales hombres no mueren en estado de gracia, el rey es quien debiera responder por ellos, porque él los condujo a la muerte, y no podían desobedecerle sin faltar a todos sus deberes de vasallos. William Shakespeare. Enrique V. Guerra Eduardiana, 1337 a 1360. Desde la conquista normanda de Inglaterra en 1066, esta había sido gobernada, y no nos andemos con rodeos, por los franceses. Los historiadores les llaman ingleses, pero gran parte de la nobleza inglesa hablaba francés como lengua principal. Las leyes de Inglaterra se escribieron en francés. La nobleza inglesa tenía grandes feudos y casas de verano en Francia, y el rey de Inglaterra a menudo poseía tantas tierras en Francia como el rey francés. Eran franceses en todo menos en la geografía. Al morir el rey de Francia sin sucesión en 1328, su primo carnal, el rey Eduardo III de Inglaterra, reclamó el trono. No obstante, la nobleza francesa prefirió a un enclenque al que pudiera dominar, en lugar de un poderoso rey como podía ser Eduardo. Evidentemente, esto lo enfureció. Ocupado como estaba en guerras locales e intrigas, Eduardo no inició la guerra para reivindicar su pretensión hasta 10 años después. Por aquel entonces tenía un arma nueva y fascinante en su arsenal. Se había tropezado por primera vez con el arco largo cuando combatía contra los campesinos en las salvajes tierras limítrofes con Gales. Fabricado con madera de tejo y tan alto como un hombre, el arco largo requería una enorme fuerza para tensarlo, pero con él un arquero entrenado podía clavar una flecha de 1 pulgada de roble sólido a 200 yardas y en una pieza de armadura a 100 yardas. Impresionado ante la facilidad con la que el arco largo mataba a sus mejores caballeros y desbarataba sus ataques, Eduardo integró a aquellos arqueros a su propio ejército. Dado que en la Edad Media era difícil mantener en secreto una guerra, los franceses, conscientes de la inminente ofensiva, habían reunido una flota y se estaban preparando para el primer ataque. Pero la flota inglesa acorraló a los buques franceses en Sluis, el puerto de Brujas, en 1340. Los arqueros apiñados a bordo de la flota inglesa aniquilaron a la tripulación de los barcos franceses, dejando el control del canal en manos de los ingleses. Los peces bebieron tanta sangre francesa, se dijo después, que si Dios les hubiera dado el don del habla, habrían hablado en francés. Tras el desembarco de los ingleses en Francia en 1346, los dos ejércitos maniobraron uno en torno al otro en el norte de Francia durante varios meses, tratando de acorralar al otro en el campo de batalla más favorable. El rey Eduardo se dio cuenta de que el mejor uso táctico de sus fuerzas consistía en colocar a caballeros desmontados, soldados de infantería y arqueros en un erizo defensivo encrespado con lanzas, espadas y hachas de batalla, y después dejar que los franceses atacasen. Finalmente, en Crécy, los ingleses tomaron una posición sólida en lo alto de una colina y aguardaron la llegada de los franceses. Cuando se entabló la batalla, los caballeros franceses estaban tan ansiosos por lanzarse sobre los ingleses
que cabalgaron por encima de sus propios arqueros en retirada para alcanzar la primera línea. En el primer asalto, sus pesados caballos de guerra fueron los blancos ideales de las flechas inglesas. Entonces, los caballeros franceses, sin montura y con pesadas armaduras, caminando trabajosamente, resbalando y subiendo con dificultad las embarradas laderas, fueron aplastados por los arqueros ingleses. Cuando todo hubo terminado, las bajas de los franceses eran apabullantes. La nobleza había quedado seriamente diezmada. Para consolidar el control en el norte de Francia, los ingleses sometieron al puerto del Canal de la Mancha, ubicado en Calais, a un prolongado y frustrante asedio. Finalmente, los dirigentes de la exánima ciudad se rindieron. Los ingleses planeaban llevar a cabo la habitual masacre de los defensores como castigo por causarles tantas molestias. Pero los líderes de la ciudad ofrecieron voluntariamente su vida a cambio de que se respetase la de la población. Su valentía y coraje conmovió a la reina de Inglaterra, que evidentemente desconocía por completo las formas de librar una guerra, y acosó a su marido para que se mostrase clemente. Eduardo cedió, probablemente con un cansino suspiro, y los líderes y el pueblo de Calais fueron expulsados en lugar de ejecutados. A continuación, la ciudad fue completamente anglicanizada. Una vez asegurado el norte, la guerra se trasladó hacia el sur. En 1356, el hijo del rey Eduardo, Eduardo el Príncipe Negro, se dedicó a merodear desde la Aquitania, controlada por los ingleses en la costa occidental de Francia, avanzando con su ejército 420 kilómetros por el centro de Francia, quemando ciudades y castillos para provocar al rey francés y hacer que éste acudiese a detenerlo. Sin embargo, cuando los ingleses llegaron al río Loira, descubrieron que los franceses habían destruido los puentes, dejando a los ingleses a 260 kilómetros de la seguridad que les deparaba el Canal de la Mancha. Dieron media vuelta para regresar, pero el ejército francés los alcanzó en Poitiers en el mes de septiembre. Los 7.000 ingleses se vieron superados en número en una proporción de 5-1. Debido a que los caballos constituían blancos fáciles y vulnerables para los arqueros ingleses, los franceses prefirieron avanzar a pie. La primera oleada llegó exhausta y fue destrozada. Mientras trataban de retirarse, se dieron de bruces con la segunda oleada, que también quedó sumida en el caos. Finalmente, el rey Juan I de Francia reagrupó las tropas y lanzó la tercera y más multitudinaria oleada contra las posiciones inglesas. Justo cuando los ingleses cargaban de nuevo para aprovechar la ventaja, los ingleses aplastaron a la nobleza francesa, obligándola a una precipitada retirada para ponerse a salvo en la ciudad de Poitiers. Pero cuando llegaron ahí, se encontraron con las puertas cerradas. La caballería inglesa los alcanzó y aniquiló con facilidad a los agotados supervivientes de la batalla. Francia se estaba quedando sin caballeros y sin opciones. Entre los prisioneros de la batalla de Poitiers estaba el rey Juan de Francia y su hijo, que fueron conducidos a Inglaterra, donde el príncipe negro les hizo un recorrido real y fueron victoriados por el pueblo. El hecho de estar en guerra no era motivo para ser descortés con un huésped. Las negociaciones para su liberación nunca acabaron de dar fruto, y el rey francés murió todavía cautivo en Londres en 1364. Tras acordar una tregua en 1360, era de suponer que el ejército inglés hiciera las maletas y se marchara a casa. Pero había un gran número de mercenarios que de repente se quedaron sin empleo y no tenían hogares decentes a los que regresar. Habían estado viviendo a costa de los franceses conquistados y se negaban a dejar de hacerlo. En lugar de marcharse, se quedaron merodeando por la campiña como ejércitos depredadores, saqueando, violando y extorsionando. Guerra Carolina, 1369 a 1389. La posición de los ingleses en el continente comenzó a debilitarse a medida que el rey Eduardo de Inglaterra iba envejeciendo. Tras 9 años de tregua, el nuevo rey francés, Carlos V, decidió reanudar la guerra y ver si la historia cambiaba a favor de Francia. El péndulo de la fortuna se estaba decantando sin lugar a dudas hacia el lado francés. El príncipe negro de Inglaterra fue debilitándose a causa de una enfermedad que le consumía y murió en 1376. Cuando su padre el rey le siguió los pasos un año después, el trono inglés, en vez de quedar en manos de un guerrero consumado en la batalla, pasó a Ricardo,
el hijo de 10 años del príncipe negro. Los franceses se aprovecharon de esta creciente ventaja y, a excepción de algunos enclaves costeros, echaron a los ingleses del continente. En la década de 1380, los franceses habían solventado el problema inglés y atacaban los puertos costeros a lo largo de la costa inglesa. Interludio de locura y paz, 1389 a 1415. Tras la muerte de Carlos V en 1380, el trono francés pasó a su hijo de 12 años, Carlos el Loco. No empezó su reinado con este apodo, pero en 1392 una enfermedad misteriosa hizo que se le cayeran el pelo y las uñas. Encontrándose en un estado febril y ligeramente delirante, Carlos VI salió a montar con su séquito. Un repentino ruido lo asustó de tal manera que desenvainó la espada y empezó a atacar a todo aquel que se le ponía por delante. Mató a 4 asistentes antes de que pudieran detenerlo. Sus ataques de enajenación iban y venían, pero al hacerse mayor eran cada vez peores y más prolongados. Iba alternando entre un apático estupor y una alegría desenfrenada. En una ocasión casi se prende fuego a sí mismo y a varios amigos accidentalmente mientras iba disfrazado de hombre greñudo y salvaje en un baile de máscaras, y salvó la vida gracias a la rápida reacción de una duquesa que sofocó las llamas metiéndolo bajo sus faldas. En sus días malos se orinaba encima, destrozaba el mobiliario y permitía que sus hijos fueran andrajosos y descuidados. A ratos creía que era de cristal y que se rompería si lo empujaban. Como Carlos estaba demasiado loco para dirigir a su país en guerra, estalló la paz. En lugar de combatir, los miembros de la familia real francesa se pasaron las siguientes décadas matándose unos a otros en intrigas cortesanas por ver quién, de entre los parientes del rey, se hacía con el poder. Aunque Isabel, la reina francesa de nacimiento alemán, estuvo al principio locamente enamorada de Carlos y continuaba intentando tener un heredero de él a pesar de su peligrosa conducta, finalmente inició una aventura amorosa con el hermano del rey, el duque de Orleans. Esta relación continuó hasta que agentes del tío del rey, Felipe el Bueno, duque de Borgoña, mataron al hermano del rey en las calles de París. Hong Sang. Después de casi toda una generación de paz, el nuevo rey de Inglaterra, Enrique V, decidió volver a presionar. Con la esperanza de sacar provecho del caos que reinaba en la corte francesa, Enrique invadió Francia en 1415. Tras tomar el puerto de Harfleur en el sangriento ataque, persiguió al ejército francés en una larga marcha a través del fango, la lluvia y el bochornoso tiempo de otoño. Las enfermedades y la desnutrición ralentizaron y debilitaron a su ejército. Y entonces, el ejército francés se interpuso en su camino dispuesto a luchar en Agincourt. Aunque superados en número en una proporción de 2-1 por lo menos, los ingleses tomaron una fuerte posición defensiva en un campo estrecho con ambos flancos protegidos por los bosques. Allí aguardaron la llegada de los franceses y los recibieron con una nube de flechas lanzadas por sus arcos largos. Furiosos hasta lo indecible, la primera línea de caballeros franceses sin montura atacó mientras todavía llovía una mortal cortina de flechas. Cuando finalmente las 2 líneas contrincantes de la infantería pesada se aproximaron, los franceses eran ya pocos, estaban cansados y se sentían frustrados. Fueron aniquilados. Entretanto, detrás de las líneas inglesas, una turba de campesinos franceses asaltó el campamento de Enrique para saquear y robar. Con el caos desatado a sus espaldas, Enrique estaba preocupado ante la posibilidad de que los prisioneros de guerra franceses que se encontraban en el campamento pudiesen, sin una guardia firme, rearmarse y atacar su retaguardia. Por lo tanto, los hizo matar. La nobleza inglesa se negó a cometer semejante acto de cobardía, por lo que Enrique ordenó a sus arqueros, que eran campesinos y menos remilgados a la hora de violar las reglas de la caballería, que ejecutasen a los prisioneros. Al mismo tiempo, el ejército francés huyó del frente de Enrique, dando así la victoria a los ingleses. Tras perpetrar otra matanza de la nobleza francesa, Enrique pudo dictar las condiciones de paz. El rey Carlos VI, el Loco, de Francia, aceptó que Enrique heredase el trono, y para sellar el acuerdo, Enrique se casó con la hija de Carlos, Catalina. Aquí termina el drama patriótico de Shakespeare sobre la gloriosa cruzada de Enrique V.
con el triunfo de Inglaterra como colofón. Por desgracia, el rey Enrique murió antes que el rey Carlos, dejando el trono de Inglaterra a su hijo todavía infante Enrique VI. La situación del tratado era incierta. Borgoña rompe con Francia. Juan sin Miedo, último duque de Borgoña, se había mantenido al margen de la campaña de Agincourt porque su casa seguía peleando con el resto de la familia real francesa sobre quién debería gobernar Francia a la muerte de Carlos el Loco. En 1418, las fuerzas borgoñonas arrebataron París a la guarnición del rey Carlos para demostrar que iban en serio. Al año siguiente, el hijo adolescente del rey, el Delfín, el príncipe heredero, se reunió con Juan sin Miedo en el puente de Montereau para negociar un acuerdo, pero el príncipe le tendió una trampa y lo mató. Molesto por la traición, el siguiente duque de Borgoña se pasó al bando de los ingleses en la guerra, aportando París a su facción. El Delfín huyó al campo y cuando Carlos el Loco murió en 1422, el Delfín no pudo actualizar su título de rey. Los ingleses se quedaron con París para su pretendiente al trono francés, el todavía niño rey Enrique. Juana de Arco. Aproximadamente en aquella misma época, 1429, una campesina adolescente oyó las voces incorpóreas de unos santos que le ordenaban que se armase, que se ensillase el caballo y salvase a Francia. Tratándose de la Edad Media, Juana de Arco no fue sedada ni conducida en silla de ruedas a una sala de hospital por sus afligidos parientes. Al contrario, obedeció a las voces y buscó a la corte francesa fugitiva. Tras convencer al Delfín de que aquellos santos le susurraban realmente al oído, Juana, al mando de un ejército, se lanzó contra las fuerzas inglesas que asediaban Orleans. Un cruce vital del río Loira, que no lo olvidemos, había impedido la devastación de Atila el Huno 1000 años atrás. En realidad, la situación de los franceses en Orleans no era tan mala, ni los ingleses tenían una ventaja abrumadora. Probablemente se hubiera podido romper el sitio si alguien lo hubiera intentado. Sin embargo, los franceses casi se habían rendido. La moral estaba acabada, habían aceptado pasivamente la caída de la ciudad. La llegada de Juana reavivó los ánimos de los franceses, atacaron y expulsaron a los ingleses. Cuando la guerra se trasladó al campo abierto, Juan acosó al ejército inglés esperando que mostrase alguna debilidad. Finalmente, en Patay, atrapó a los ingleses antes de que pudiesen apostar su línea defensiva. El ataque francés aniquiló a los ingleses y capturó a casi todos sus líderes. Esto allanó el camino hacia la ciudad de Reims, donde tradicionalmente se coronaba a los nuevos reyes, y el Delfín se convirtió en el rey Carlos VII de Francia. En 1430, los borgoñones capturaron a Juana y la vendieron a los ingleses, quienes reunieron a complacientes eclesiásticos de París para juzgarla. Juana fue declarada culpable de vestir ropas masculinas y quemada viva acusada de brujería. La mayor contribución de Juana a la guerra fue la de hacer comprender que los caballeros franceses podían derrotar a la formación en erizo de los ingleses si dejaban de comportarse como idiotas. El código de caballería de los franceses exigía que no retrocediesen en un combate, por más desfavorable que fuera la situación. El denominador común de las derrotas francesas en Crécy, Poitiers y Agincourt era la carga de los franceses contra una fuerte posición defensiva de los ingleses. Nunca se les ocurrió esperar hasta poder atrapar a los ingleses en desventaja. Juana tenía la autoridad moral de convencer a los caballeros para que se modificasen sus rígidas normas y reflexionasen más a la hora de atacar. Con un estímulo de inspiración divina, los franceses empezaron a aplicar tácticas realistas a su esfuerzo de guerra. Fin de la partida. En 1435, Borgoña rompió su alianza con Inglaterra. La guerra prosiguió durante casi 20 años más, pero a medida que el territorio inglés en el continente mermaba, el campo de batalla también se iba reduciendo. Aquellas pequeñas propiedades inglesas redundaron en una disminución de los impuestos, que mantenían reducidos ejércitos que evitaban cualquier riesgo. Cuando aumentaban los impuestos en Inglaterra, los campesinos se sublevaban encolerizados. Cuando los impuestos bajaban, los mercenarios extranjeros del ejército inglés se marchaban a casa.
Cada vez había menos batallas hasta que se libró la última en 1451, que también hizo historia como la primera batalla en la Europa occidental en la que las armas de fuego marcaron la diferencia. El cañón y el mosquete franceses superaron al arco largo de los ingleses, dando paso a una nueva era en la forma de librar una guerra. Entretanto, Inglaterra estaba enfrascada en su propia disputa dinástica, la Guerra de las Rosas, de 1455 a 1485, que mantuvo a los ingleses demasiado ocupados como para invadir Francia otra vez. Legado. La Guerra de los 100 Años dividió a Francia y a Inglaterra en dos países distintos, algo que antes no siempre era evidente. En un mapa, el cambio fue que ya no había grandes territorios de Inglaterra en Francia. El principal legado cultural fue que los ingleses empezaron a abandonar el afrancesamiento que había estado presente desde la conquista normanda. A medida que las guerras se prolongaban, los reyes ingleses aprendieron a expoliar la sed de sangre de su pueblo apelando a su patriotismo y exaltando la cultura inglesa por encima de la francesa. En 1362, el Parlamento se abrió por primera vez en inglés. Después también los actos de la corte se realizaron en inglés. En 1404, a raíz de un creciente sentido nacionalista, Inglaterra decretó que las negociaciones con los franceses se llevasen a cabo en latín, una lengua neutral, en lugar de hacerlo en el francés del enemigo. Por parte de los franceses, el principal resultado fue político. La guerra había desangrado a la nobleza francesa, y muy pocos quedaron vivos para rebelarse contra el poder del rey. La fase final de la guerra había concentrado el poder en la corona y convertido a Francia en una monarquía muy cercana a las monarquías que en aquella época abundaban en Europa. Francia se convirtió en la nación más poderosa de Europa y seguiría haciéndolo durante los 4 siglos siguientes. Número de muertos. En 1937, el sociólogo Pitirim Sorokin añadió y multiplicó algunas variables para calcular que los ejércitos ingleses y los franceses habían perdido en total a 185.250 hombres en los campos de batalla de la Guerra de los 100 Años. Otros estiman que el 40% de la nobleza francesa murió en las batallas de Agincourt y Crécy. Esto es solo una pequeña parte del sufrimiento. Las guerras de aquella época no solo eran la caballería y las justas. En lugar de quedar atrapados asediando inexpugnables castillos, los ejércitos medievales a menudo lanzaban una chevauchée, un implacable y devastador ataque a través del territorio enemigo que dejaba una estela de cuerpos y desolación tras de sí. Estas incursiones debilitaban la moral, sembraban el caos y privaban de sus recursos al enemigo. Una chevauchée efectiva podía incluso provocar a los defensores del castillo y hacerlos salir para combatir como hombres. Francia empezó la guerra con una población que rondaba los 20 millones y terminó solamente con la mitad 100 años después. Aquella fue también la era de la muerte negra. Por consiguiente, no resulta muy fácil determinar cuántos de aquellos 10 millones aproximadamente de gente desaparecida murieron a consecuencia de la guerra o por la peste. Las voces autorizadas que mencionan este descenso de la población reconocen también que la guerra crónica fue un factor contribuyente. Como bien dice Robert S. López en The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire. En Francia la guerra fue quizá una calamidad incluso peor que la muerte negra. Traducir esto a las matemáticas implica que la guerra debió ser la causa de más de la mitad del declive de la población. Bajas de guerra, 1 medio. Bajas mínimas de la población, 7 millones. Por lo menos, murieron 3.5 millones.